Hola a todos, soy Juan Carlos Rodríguez Massa y les presento mi comunicación titulada Pan de trigo y pan de ideas, las limosnas que un poeta reclamó y un obispo consiguió. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la organización de los coloquios históricos de Extremadura por contar un año más con mi colaboración. O Jurdes, como siempre la han llamado sus moradores, ubicada en el extremo norte de la provincia de Cáceres, ha inspirado infinidad de tópicos desde su configuración o descubrimiento oficial en el siglo XVI. Durante siglos, aunque de manera más acentuada en los albores del siglo XX, las Jurdes se convirtieron en un exótico escaparate patrio donde los mitos, misterios y leyendas hicieron correr ríos de tinta en la literatura. La orografía endiablada de la zona, repleta de vertiginosos barrancos y escabrosos valles, propiciaron su aislamiento y primitivismo durante siglos. Además, el erróneo conocimiento geográfico de la zona, cuyo territorio era confundido con el vecino valle de las Batuecas, formando un todo, contribuyó al invento de una zona geográfica fabulosa, poblada, según varios, por una raza inferior. Dentro de esta contingencia, muchos de los escritores de finales del siglo XIX, marcados por una idea preconcebida, ofrecieron una visión de las batuecas urdes bastante desfigurada, cuando no fantasmal, fundamentada principalmente en el desconocimiento de su realidad. Las primeras menciones documentales sobre la zona y sus moradores, de contenido más imaginario que real, fueron producidas durante el siglo XVI, coincidiendo en el tiempo con las exploraciones oceánicas que incorporaron a la corona castellana nuevos territorios y nuevas civilizaciones. En efecto, el descubrimiento oficial de las Batuecas urdes se situó en estricto paralelo con el descubrimiento, conquista y colonización del continente americano. Las Batuecas nacieron como un nuevo mundo en Castilla, convirtiendo a estos territorios, tan dispares como son América y las Batuecas, en objetos homólogos para la actividad de geógrafos, historiadores, escritores y, por supuesto, cronistas de Indias. Según la bibliografía consultada, el primer autor que registró los orígenes de la leyenda del bárbaro batueco, que en realidad eran los urdanos, fue el fraile dominico Diego Durán, en su obra Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, del año 1579, también conocido como el Códice Durán. Al analizar algunos de los paisajes de su historia, donde el dominico aludió a ciertos conceptos de la cosmovisión mexica, nos encontramos que este defensor de la pureza religiosa comparó conceptos y objetos del mundo indígena con los occidentales, a fin de que fueran más cercanos para el lector. Precisamente en este sentido, el padre Durán, en el prólogo a la segunda parte de su historia, al tratar las posibilidades de evangelización de la población de Nueva España, comparó al indio novohispano con los toscos habitantes de las Batuecas. Miren la cita. Si consideramos que en España hay otra gente tan ruda y vasta como ellos, o poco menos como es la gente que en muchas partes de Castilla hay, conviene a saber hacia Sayago, las Batuecas, donde son los hombres de juicios extrañamente toscos y groseros, y sobre todo faltos de doctrina mucho más que estos naturales, pues a estos cada domingo y fiesta se les enseña la doctrina, y se les predica la ley evangélica, y a aquellos acontece no oír un solo sermón, la vida en muchas partes. La composición de Fray Diego Durán se anticipó en varias décadas a la comedia de López de Vega, Las Batuecas del Duque de Alba, considerada
el punto de partida de la paradoja y la fabulación sociocéntrica posterior sobre la comarca. Precisamente Marcelino Menéndez Pelayo dató la escritura de esta comedia de López entre los años 1604 y 1614. Sin embargo, otros autores, a juzgar por su métrica de la obra, la situaron entre 1598 y 1600. En cualquier caso, nunca después de 1604. No obstante, la obra fue impresa algunos años después de la muerte de su autor, concretamente en el 1638. Por todo ello, debemos anotar que es poco probable que López de Vega haya sido el primero que difundió la leyenda, ni incluso pensamos que haya sido el pionero en relacionar el descubrimiento de las batuecas y el de América, aunque probablemente su primacía literaria nos ha producido la ilusión de su prioridad. El Fénix de los Ingenios se inspiró para el argumento de su comedia, ambientada en el reinado de los Reyes Católicos, en la historia de una pareja de enamorados que huyeron del duque de Alba, don Juan de Arce y doña Brianda, y se adentraron en el valle desconocido, las Batuecas, donde se encontraron con una tierra mágica, poblada por unas gentes semihumanas, y que hablaban con voces godas, y cuyos antepasados veneraban al propio demonio. Desde el principio de la obra aparecen Taurina, salvaje de cabellos desordenados, vestidas con pieles, y Giroto, salvaje de cabellos largos, vestidos con pieles. Encontramos un cierto paralelismo en las carantoñas de Aceuche, en esta fiesta de interés turístico nacional que se celebra los días 20 y 21 en Aceuche. Las carantoñas son hombres que se visten con pieles de animales curtidas y una máscara, representando las bestias que adoraban a San Sebastián. Y en el riñón de Castilla encierra aquesta montaña gente que en fin descendió de los fugitivos godos. Cuando España se perdió, sale un demonio en forma de sátiro, media máscara hacia la boca, con cuernos hasta la cintura, un desnudillo de cuero blanco y de la cintura a los pies de piel. Podemos observar el relato teatral, que está cargado de exageraciones, se desarrolló sobre los dos condicionantes que constituyeron la esencia de la leyenda: el aislamiento como territorio y el salvajismo de sus habitantes. Por todo ello, indiscutiblemente, López de Vega escenificó y difundió la denominada leyenda negra urdana en los escenarios de toda Castilla, poniendo firmes cimientos a la generación de tópicos, tanto alrededor de las urdes como de los urdanos, que otros autores posteriores se encargaron de divulgar. En el periodo en que se desarrolló esta peculiar, acción teatral, apenas existen referencias documentales sobre el tema, aunque sin duda alguna los elementos que la tradición recogió procedieron de las noticias y leyendas que circulaban por las posesiones ducales de la Alta Extremadura, cuando el señor López de Vega, como gentil hombre de cámara, residió en el Palacio Castillo de los Duques de Alba entre los años 1592 y 1595. Durante el transcurso de esta visita realizó un viaje, aunque la fecha es imprecisa, por las posesiones ducales de la Alta Extremadura, en la que procuró un encuentro con el valle y con las leyendas que enriquecían su geografía desconocida. Las noticias y detalles suministradas también por la Orden de los Carmelitas Descalzos, instalados desde finales del 500 en el desierto de San José del Monte de Batuecas, suponemos que también debieron ser utilizadas por el comediógrafo. Efectivamente, el cronista, historiador y teólogo carmelita, Fray José de Santa Teresa, refirió como el padre provincial de la Orden de Castilla la Vieja, Fray Tomás de Jesús,
encomendó en el año 1597 al padre carmelita descalzo, fray Alonso de la Madre de Dios, natural de Brozas, la tarea de encontrar un enclave adecuado para la fundación de un nuevo convento de desierto en el Valle de las Batuecas. Fray Alonso, alentado por las noticias que le dieron, accedió a los escarpados montes batuecos y realizó una minuciosa descripción de cómo se llevó a cabo la elección del valle. En los pueblos más distantes corría fama que en tiempos pasados había sido aquel sitio habitación de salvajes y gente no conocida en muchos siglos, oída ni vista de nadie, de lengua y usos diferentes, que veneraban al demonio, que andaban desnudos, que pensaban ser solos en el mundo, porque nunca habían salido de aquellos claustros. Otro autor que mencionó los míticos valles batuecos fue el sacerdote jesuita Juan Eusebio Nierenberg, en su obra Curiosa Filosofía, publicada por primera vez en 1629. El erudito padre recogió la versión mitológica de las batuecas como paraíso terrenal, cuyos moradores vivían como bestias sin religión. En medio de España se nos han encubierto por inmemoriales años unos valles que llamamos ahora las Batuecas, sin saber nosotros de ellos ni los que estaban allí de nosotros, criándose en aquel espacio breve como bestias sin religión, sin noticia de más mundo. Se nos ocultó aquella tierra hasta estos días, que mucho si el paraíso se nos escondiese por singular consejo de Dios y ministro de los ángeles. Durante el siglo XVII se tramó en torno a las Batuecas Urdes una fábula literaria que, partiendo de las Batuecas del duque de Alba, terminó proyectando sobre la comarca una imagen falseada de la realidad. Por ello, en paralelo a las hipótesis literarias mantenidas por López de Vega y Mato Fragoso, entre otros, se originó otro tipo de discurso que negó las fantasías y fabulaciones y falacias sobre este famoso valle. En este sentido, el bachiller Tomás González de Manuel, que era presbítero y vecino de la Alberca, anotó en su verdadera relación y manifiesto apologético, arremetiendo, indignado, contra todos los que habían creado y divulgado la leyenda del salvajismo en las Urdes, Batuecas, e igualmente pretendió deportar las patrañas sobre los batuecos como gente ignorante e ignorada, enjuiciando la historia de Alfonso Sánchez. Estas y otras cosas semejantes dice este autor, que más parecen ficciones poéticas que otra cosa, y de esta novedad tan sin fundamento sacó el otro la comedia, y en su opinión será así, pues aunque dice que Gil González, cronista del rey, tiene esto por fabuloso, se atiende más a lo que otros le han dicho, entre los cuales solo trae a López de Vega en primer lugar de la poesía. Del mismo modo, el padre Feijoo se propuso desterrar las fabulaciones sobre las Batuecas, con su obra Fábula de las Batuecas y Países Imaginarios, del año 1730, en cuyo tomo 4, discurso décimo, de su Teatro Crítico Universal, dando un paso a un acercamiento historiográfico del tema. Así pues, el padre Feijoo desmontó la quimérica constitución del mito de las Batuecas y censuró todas las invenciones de la ficción supersticiosa. Además, los errores de conocimiento abundantemente distribuidos por la literatura de divulgación. A la vista de tantas patentes pruebas de ser falso lo que se dice de los habitantes de las Batuecas, ¿quién no admira que esta fábula se haya apoderado de toda España? ¡Oh, qué desengaño para tantos crédulos contumaces que están siempre obstinados a favor de tradiciones populares y opiniones comunes!
Asturias del 700, Eugenio Larruga Boneta, en su colosal obra Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercios, fábricas y minas de España, del año 1795, fue el primero en definir de un modo más objetivo la región y establecer los límites exactos de su territorio, contribuyendo a deshacer el tradicional equívoco que confundía el desierto de las Batuecas con las Urdes. Además, Eugenio Larruga denunció las condiciones de vida de los urdanos a través de un discurso progresista y comprometido en la propuesta de reformas, que no volverá a ser retomado hasta finales de la centuria siguiente. Probablemente Eugenio Larruga fue el primer historiador que estableció una clara distinción entre las urdes y las batuecas, cerrando de alguna manera toda una serie de planteamientos geográficos equivocados. No se puede culpar a aquellos habitantes de desidiosos, aunque todas las circunstancias físicas y políticas son tan contrarias a su industria. Los pocos y miserables frutos que recogen son efectos de un trabajo increíble, pues a veces para plantar un arbolito tienen que descuajar un pedregal, reducir a polvo las piedras y echar este polvo en los hoyos para que se haga oficio de tierra. No obstante, después de la aportación de Eugenio Larruga, tuvieron vigencia multitud de errores estrictamente geográficos sobre el lugar. Así, el geógrafo erudito de Carlos III, Tomás Lope, fue uno de los autores que contribuyó con sus mapas a mantener el confusionismo geográfico sobre el conjunto Batuecas-Urdes, ya que tanto en su mapa de la provincia de Extremadura como en otro más detallado sobre la zona, López denominó Tierra de las Batuecas a un amplio territorio que comprendía las comarcas de las Urdes, el Valle de las Batuecas, la Villa de la Alberca y otras localidades con la actual comarca de Sierra de Francia. En la bisagra entre los siglos XIX y XX encontramos una nueva dimensión del espacio Batuecas-Urdes, pues el lugar sirvió de destierro político para toda una serie de aristócratas revolucionarios y sacerdotes liberales, así como para toda clase de enemigos de los monarcas Carlos IV y Fernando VII. Sin duda, durante el final de la década ominosa o segunda restauración del absolutismo, el tópico de las Batuecas como lugar de destierro intelectual terminó por alcanzar la prensa madrileña, concretamente la revista satírica El Pobrecito Hablador, publicada por Mariano José de Larra, con el seudónimo de Pérez de Munguía. Larra, en su carta a Andrés, escrita desde las Batuecas, por el Pobrecito Hablador, se burló de la caracterización extranjera de los españoles, adoptando el batuequismo como característica nacional, apareciendo comentarios irónicos sobre la situación del país urdano. En efecto, Larra jugó con la estructura del mito y cautivó a la sociedad romántica de comienzos del XIX, caracterizada por la vuelta a lo antiguo, al despojamiento, al gusto por un estilo más rústico. Andrés mío, yo pobrecito de mí, yo bachiller, yo batueco, y natural por consiguiente de este inculto país, cuya rusticidad pasa por proverbio de boca en boca, de región en región, yo hablador, y careciendo de toda persona dotada de chispa de razón, con quien poder diluciar y ventilar las cuestiones que a mi embotado entendimiento se le ofrecen y se le embarazan. Pero no fueron exclusivamente dramaturgos y poetas quienes en pleno siglo XIX se encargaron de reconstruir y popularizar nuevamente el mito de las batuecas. En este sentido, la responsabilidad del geógrafo Pascual Madoz en esta nueva popularización del mito fue decisiva, puesto que este político español publicó con gran éxito su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar en 15 volúmenes, en cuyos tomos, noveno y décimo, mencionó la comarca de las Urdes con todo lujo de inexactitudes,
e incluso difamaciones denigrantes para la gente a las que posiblemente nunca conoció. Sin duda, el Madoz se impuso y abrió el camino para nuevas interpretaciones mitológicas de la comarca, de sus habitantes y de su historia, potenciando de manera decisiva la difusión de la antigua fábula. Habitado el país por una raza degenerada e indolente, ni aun se conocen los oficios más necesarios a la vida. Su ocupación se reduce a pedir limosna por las provincias inmediatas, que hay mujer que mantiene 4 o 5 criaturas, ayudada de una cabra, alimentadas todas con la miseria consiguiente en medio de la desnudez, y arrojadas sobre la cama de lecho, sin cariño y sin cuidado maternal. Su suerte, que más son espectros vivos, que parecen luego de hambre, que perecen luego de hambre y de frío, llegando muy pocos a una juventud siempre débil y enfermiza. Otras autoridades científicas nacionales del momento, entre ellas el doctor Pedro González de Velasco, fundador y director del Museo Etnográfico de Madrid, este ilustre adalid de las ciencias médicas presentó una nota acerca del estado de las urdes en el 1880 en la Sociedad de Antropología y Etnografía, mediante la cual el propio doctor Velasco continuó propagando las muchas fábulas y calumnias sobre las urdes y sus moradores, anotando textualmente: entre nosotros, en nuestra propia casa, tenemos también desheredados para quienes aún no han sonado la hora de la benéfica nueva. Parecerá paradoja decir que entre dos provincias como las de Salamanca y Cáceres existen las urdes y que sus habitantes representen al desnudo al hombre primitivo. Al lado de Salamanca, las urdes. Sí, señores, allí cerca se hallan las urdes y sus moradores huyen de los que se acercan, y los urdanos viven en zahurdas que degradan al hombre en cuya frente brilla el sol de la inteligencia. El 1 de julio de 1890, el cronista de Extremadura, don Vicente Barrantes, pronunció ante los miembros de la Sociedad Geográfica de Madrid una conferencia titulada Las urdes y sus leyendas, en respuesta a la nota del señor Velasco. El explorador extremeño, bibliófilo y diputado a Cortes, pretendió con su discurso demoler los errores, convertidos en tópicos, arrastrados durante siglos y recogidos por el doctor González de Velasco. En efecto, Barrantes contribuyó a desmitificar los desatinos y las fabulaciones con las que autores precedentes e incluso coetáneos pintaban a los urdanos como salvajes criaturas, afirmando que el estado de las urdes se debía a la opresión históricamente ejercida por el municipio de la Alberca. Pues, ¿qué diré de la nota del doctor antropólogo? No se concibe hecho tan desatinado de hombre tal, que con solo asesorarse de cualquier extremeño medianamente ilustrado, pudo evitar a su buena memoria semejante mancha, y menos se concibe la acogida que encontró aquella nota en la sociedad científica. El segundo médico que escribió sobre la comarca después del doctor Velasco, y quizás el primero que franqueó aquellos parajes, fue el francés Jean Bail. Este médico expedicionario y antropólogo recabó una valiosa información en los viajes científico-turísticos que realizó a la región, que dio a conocer en dos conferencias leídas ante la Sociedad Geográfica a la que había dirigido Barrantes. El propio Bail anotó que la nota del doctor Pedro Velasco fue el señuelo que suscitó su interés por la realidad de los urdanos. Los argumentos que Bail esgrimió, gracias a su trabajo de campo, fueron diametralmente opuestos a la extensa literatura fabulosa que circulaba sobre los urdanos. Efectivamente, Bail, que era consciente de que el germen del mito urdano se hallaba entre las páginas del diccionario de Madoz,
elaboró un discurso legendario para pretender acabar con las fábulas y patrañas esparcidas sobre las urdes y sus moradores. Se ha dicho que los jurdanos constituían una raza degenerada y bastarda, descendiente de los godos. Podemos afirmar que tal suposición es en un todo gratuita, sin determinar categóricamente cuál pueda ser su procedencia. Desde luego sentamos que no presentan diferencia algunos con los demás habitantes de Extremadura, ni por la conformación de su cráneo, ni por su estructura anatómica. Son hombres como los demás. Iniciado el siglo XX, en el contexto regeneracionista de mejora de escuelas y despensas de Joaquín Costa, un tercer médico, don José González Castro, que firmaba sus artículos como Crotóntilo, completó la interpretación imagológica del jurdano en su artículo Las Urdes, en 1901, publicado en la revista Extremadura. Este médico rural, que ejerció en pequeñas poblaciones del norte de la provincia de Cáceres, como Abadía, Guijo de Santa Bárbara o Mirabel, perfiló un estudio antropológico del jurdano, con caracteres análogos o similares a razas inferiores, incluso hasta animales, volviendo al tópico barroco del bárbaro batueco. Su fisionomía, en fin, inexpresiva y con un sello particular que delata al imbécil. Todos estos caracteres corresponden a razas inferiores y hasta animales. Desde el idiota, en un último grado, cuya vida es puramente vegetativa, hasta el imbécil en sus primeras gradaciones, expresa la menos grave por simple debilidad intelectual. Hay muchos estados psicopáticos, que en las urdes pueden apreciarse con facilidad. El jurdano en general sólo percibe el mundo exterior. Durante la primera década del siglo XX surgió en Extremadura, junto al regeneracionismo de finales del siglo anterior, una corriente del catolicismo social que encontró en las urdes una base elemental para sus argumentos. El principal problema de la comarca era la pobreza, tanto moral como económica. Así, el Estado General de las Urdes suscitó la creación de una asociación de jordanófilos cuyos miembros se agruparon el 8 de julio de 1903 alrededor de la Esperanza de las Urdes, una asociación católica que surgió con el objetivo de aunar esfuerzos para mejorar moral y materialmente a los habitantes de la comarca. El gran impulsor de esta sociedad filantrópica fue el canónigo magistral de la Catedral de Salamanca y luego obispo de Plasencia, don Francisco Jarrín y Moro, quien recorrió las Urdes en otoño de 1902 y de cuya visita surgió la idea de crear una sociedad protectora de la comarca jurdana. El órgano de expresión de la sociedad La Esperanza de las Urdes fue la revista Las Urdes, de periodicidad mensual y cuyo primer número apareció el 22 de febrero de 1904. La nueva revista sirvió para sensibilizar a la sociedad sobre la realidad urdana, dar cuenta de las acciones de esta sociedad benéfica y captar nuevos socios. El fundador de la revista fue el señor don Jacinto de Orellana y Pizarro, quien se hizo cargo de los gastos de impresión, dejando para La Esperanza las ganancias de las suscripciones. Asimismo, el director de la revista fue don Francisco Jarrín, activamente secundado por su colaborador activo, el joven presbítero don José Polo Benito. Entre los numerosos colaboradores que participaron en la revista Las Urdes se encontraba el poeta José María Gabriel y Galán, considerado por la mayoría de autores un hombre de profundas convicciones religiosas y hondas preocupaciones sociales. Sin duda, la vida de Gabriel y Galán cambió radicalmente cuando abandonó su dedicación a la enseñanza y se trasladó a vivir, tras la boda con Desideria García Gascón, al pueblo cacereño de Guijo de Granadilla,
en donde tomó la dirección y administración de una gran dehesa extremeña denominada El Tejar, propiedad del tío de su esposa. Allí en Grijo de Ganadilla, el joven poeta debió tener contacto frecuente con los moradores de las Urdes y posiblemente conoció a través de ellos sus condiciones de vida y la delicada situación de la comarca extremeña. Por todo ello, en apoyo de esta tierra, no dudó en aceptar el cargo de delegado en este municipio de la Sociedad La Esperanza, con la finalidad de obtener fondos para salvar el subdesarrollo de las Urdes. Mediante carta del 28 de enero de 1904, el señor Jarrín solicitó cooperación a Gabriel y Galán para incluirlo como colaborador de la revista Las Urdes, instándole a preparar una composición para el primer número de la misma. Gabriel y Galán no se negó y envió al canónigo un poema de 84 versos titulado La Jordana. Dicha composición no pudo entrar en el primer número de la revista, pero apareció en el número siguiente, con fecha del 22 de marzo de 1904. Indudablemente, el tríptico poético La Jordana fue el mejor alegato del poeta y su más hermosa petición a favor de los urdanos, saltando poderosamente a la vista los desgarradores versos de su última estrofa. Yo les pido 2 limosnas para ellos, a los hijos de mi patria, pan de trigo para el hambre de sus cuerpos, pan de idea para el hambre de sus almas. El poema no pasó desapercibido entre las élites intelectuales españolas, desarrollando una campaña de concienciación sobre las urdes y de captación de nuevos socios para la esperanza. En septiembre de 1904, ante la anunciada visita del joven soberano Alfonso XIII a Salamanca, don Francisco Jarrín no quiso perder la oportunidad de exponer ante el rey la situación de las urdes. Para ello, el canónigo organizó y financió a un grupo de urdanos de Nuño Moral para que actuasen como danzantes ante el monarca. Además, el señor Jarrín decidió publicar un número especial de la revista Las Urdes dedicado al viaje. En esta tirada extraordinaria, Gabriel y Galán envió el poema titulado A Su Majestad el Rey, que era un grito de socorro en favor de quienes consideraban los más necesitados, los urdanos. Señor, en las tierras hermanas de estas tierras castellanas no viven vida de humanos, nuestros míseros hermanos de las montañas urdanas. El 1 de octubre al mediodía, los danzantes urdanos lucieron ante el monarca sus habilidades, y cuando Alfonso XIII se dirigió para felicitar al señor Jarrín, éste aprovechó el momento para entregarle el número extraordinario de la revista y pedirle ayuda humanitaria para los habitantes de la comarca. Además, fue este el momento en el que Alfonso XIII se comprometió a visitar posteriormente las Urdes. Aquella folclórica iniciativa sembró una semilla de concienciación sobre el país urdano, que pronto germinó y dio sus frutos gracias a la extraordinaria dedicación del canónigo salmantino y su colaborador y presbítero don José Polo Benito. Sin duda, ambos personajes encabezaron una serie de intentos para mover la conciencia de organismos y destacadas personalidades ante el problema urbano. A partir de este momento, el trabajo de reorganización fue perseguido conjunta y metodológicamente por La Esperanza, en el que tuvieron cabida representantes de todos los intereses, o mejor dicho, de todas las necesidades que había que satisfacer. Según su director, el señor Jarrín, la verdadera regeneración del territorio urbano radicaba en maestros para instruir, pinos que explotar y caminos por donde conducir los productos. En este sentido, fueron varias las iniciativas adoptadas por la sociedad en 1905, como la plantación de pequeños pinares en Pino Franqueado, Camino Morisco y Nuño Moral,
así como la edificación de varias escuelas en puntos estratégicos. En el mismo año también se pusieron en marcha los estudios de campo para la construcción de caminos y puentes, que vendrían a mejorar la precaria red de comunicaciones de las Urdes. Indistintamente, la voz de la revista Las Urdes se escuchaba con respeto y entusiasmo, y nuevos componentes engrosaron las filas de este ejército humanitario. En un momento clave para la comarca jordana, don Francisco Jarrín, que en ese momento era chante de la iglesia Catedral de Salamanca, fue designado el 26 de noviembre de 1906 para la iglesia y obispo de Plasencia, vacante por la defunción de don Pedro Casas Souto. Poco tiempo después, el 6 de diciembre del mismo año, el señor Jarrín fue promovido a la silla episcopal de Plasencia. Una vez propuesto para obispo de la diócesis placentina, fue consagrado el 1 de mayo de 1907 e hizo su entrada el 15 del mismo mes. Cuando el señor Francisco Jarrín tomó posesión de la mitra placentina, trajo consigo a su fiel colaborador, don José Polo Benito. Don Francisco Jarrín, durante el desempeño de su ministerio episcopal, entre los años 1907 y 1912, desarrolló una intensa actividad pastoral, en la que destacó su interés de promoción, defensa y regeneración de la comarca urdana, ganándose el sobrenombre de celosísimo protector de las Urdes. El ilustre prelado placentino no cesó en su labor ingente en favor de la comarca jordana, realizando toda clase de obras sociales y culturales en favor de los urdanos. Esta regeneración alcanzó una notable expresión en el Congreso Nacional de Urdanófilos, celebrado en Plasencia durante los días 14 y 15 de junio de 1908. El Congreso fue coordinado y coorganizado por Francisco Jarrín y su secretario de Cámara, don José Polo Benito. Además, contó con el apoyo y la presencia de destacados políticos de la época. Las conclusiones que se obtuvieron fueron las siguientes: que se declare la utilidad pública de la Sociedad de la Esperanza de las Urdes y se conceda una subvención para realizar con ella más fácil y prontamente los altos fines que persiguen. Segunda, se concederá un premio de 25 pesetas a los que hagan plantaciones de pinos en cada 4 áreas de terreno. Tercera, el gobierno subvencionará anualmente la construcción de una escuela municipal. Cuarta, la Diputación Provincial de Cáceres señalará en los presupuestos una cantidad para homenaje escolar. Quinta, los municipios urbanos se comprometen a que los maestros propietarios o interinos residan en los pueblos. Sexta, la Esperanza de las Urdes estimulará con premios la buena asistencia de los escolares. Séptima, se establecerá de un modo fijo la enseñanza de adultos. Octava, se nombrará un inspector para las escuelas provinciales. Novena, se procurará por el gobierno, la Diputación, los municipios y la Esperanza de las Urdes la terminación de la carretera y la construcción de varios caminos vecinales. Décima, se estudiará, procurando llevarlo a la práctica, el establecimiento de una farmacia en las Urdes y de los médicos subvencionados por el Estado, la Diputación, los municipios y la Esperanza. La inesperada muerte de don Francisco Jarrín, mientras realizaba la visita pastoral a la parroquia de Hibernando en Cáceres la noche del 3 de noviembre de 1912, supuso una gran pérdida para la diócesis de Plasencia, especialmente para la comarca urdana, ya que su figura había marcado un antes y un después en la calumniada región. Pero algo había cambiado para siempre. La cuestión de las Urdes había sido planteada de una manera tan impactante que ya no podría ser olvidada por la opinión pública ni por los que tenían responsabilidades en el gobierno. Sin duda, el prelado placentino
había sembrado una semilla de esperanza en el pueblo urdano, cuyo fruto más importante aún tardaría 10 años en llegar. Desgraciadamente, el obispo Jarrín no pudo ser testigo de la visita de Su Majestad el Rey Alfonso XIII a la comarca del 20 al 24 de junio de 1922, un acontecimiento fundamental para el futuro de las tierras urdanas. Así, el monarca cumplió su promesa regia efectuada en 1904 al señor Jarrín durante la representación de danzantes urdanos en Salamanca. Para concluir la comunicación, tenemos que decir que, en definitiva, el viaje de Alfonso XIII supuso para las Urdes un verdadero impulso en el bienestar material, social y moral en todos sus ámbitos, comenzando a difuminarse definitivamente la leyenda negra que acompañó a la comarca durante siglos. Por ello, la figura de don Francisco Jarrín construyó el cimiento al edificio regenerador urdano, y su legado permitió la redención aclamada por el poeta José María Gabriel y Galán. Asimismo, el patronazgo del prelado placentino, activamente secundado por su secretario Polo Benito, fue recogido con el mismo patrocinio y dirección por el Real Patronato de las Urdes, una institución de beneficencia que asumió las actividades de la Esperanza de las Urdes. Las acciones del patronato se encargaron de encauzar el urgente desarrollo de la región y la acción sanitaria, comenzando así una nueva etapa de regeneración de la sociedad urdana en todos sus aspectos y que progresivamente dejó una huella todavía visible hoy en esta extraordinaria comarca cacereña.